¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro curso. En esta ocasión trabajaremos el tema de la ley de Ohm y de la ley de Watt. Te recomiendo tener a la mano tu calculadora científica, un cuaderno, lápiz, borrador para poder trabajar junto conmigo los ejercicios que estaremos realizando. La ley de Ohm dice que se usa para determinar la relación entre la tensión, la corriente y la resistencia en un circuito eléctrico. La ley de Ohm es voltaje es igual a corriente por resistencia, o sea, V igual a I por R. Cuando se enuncia en forma explícita, entonces significa que la tensión, que es lo mismo que el voltaje, es igual a la corriente por resistencia, o dicho de otra forma, que los voltios es el resultado de los amperios por los ohmios, o que el voltaje es igual a amperes por este símbolo, esta herradurita que es el símbolo omega de ohms. La ley de Ohm recibió su nombre en honor al físico alemán Georg Ohm, allá nacido en 1789 a 1854. En la ley de Ohm tenemos que destacar, y te pido que anotes en tu cuaderno, además de algunas de las cosas que ya estuve platicando. Fíjate cómo viene aquí la tensión. Su símbolo en la ley de Ohm es la V, el volt, su unidad de medida voltaje. Y para la corriente su símbolo es la I, su unidad de medida son los amperios. Y también se le llama la I de intensidad. Y por otro lado, la resistencia con su símbolo R, ohmios, que es la letra griega omega. Tenemos la base de la ley de Ohm, que son las fórmulas. Este triangulito que aparece ahí busca, el primero de ellos dice en rojo V y R. Quiere decir arriba, el que está arriba siempre es el de mayor tamaño, dice voltaje es igual a corriente por resistencia. Pero si yo no quiero saber el voltaje, si lo que quiero saber es la resistencia, perdón, la corriente, que sería el segundo triángulo, pues sería que la corriente es igual a el voltaje dividido por la resistencia. En el caso de querer conocer la resistencia, es igual al voltaje dividido por la corriente. Es indispensable que tengas estas fórmulas en tu cuaderno porque las vamos a estar utilizando en los ejercicios que vamos a realizar. Por otro lado, la ley de Watt. La ley de Watt hace referencia a la potencia eléctrica de un componente electrónico o un aparato y se define como la potencia consumida por la carga. Me interesa resaltar consumida por la carga. Y es directamente proporcional al voltaje suministrado y a la corriente que circula por él. Dicho de otra forma, potencia es igual a voltaje por corriente. La unidad de potencia es el watt y su símbolo para representar la potencia es la P. Ya habíamos escrito esta tabla, me interesa que agregues el último renglón en el que aparece potencia con la letra P. Tenemos que son watts y pues su símbolo la P. Por ahí en una actividad te había encargado que anotaras este formulario, porque es eso, esto es un formulario. Fíjate, si yo quisiera saber el voltaje, depende de qué otros elementos conozca. A lo mejor yo conozco la resistencia y la corriente, entonces voltaje es igual a resistencia por corriente. Pero si no lo conozco y conozco la potencia y la corriente, voltaje es igual a potencia sobre corriente. Y en el otro caso sería voltaje es igual a la raíz cuadrada de la multiplicación de la potencia por la corriente. Y así cada una de las siguientes fórmulas. Vas a poder utilizar cada una de ellas dependiendo de los datos que tengas disponibles. En un ejemplo,
Vamos a hacer y empezamos a necesitar ya la calculadora. Por ejemplo, un foco en tu casa que decimos que es de 100 watts y lo conectamos a la instalación eléctrica de tu casa, que usualmente está entre 110 y 127 volts. Vamos a pensar aquí tal cual, 127 volts de corriente alterna. Entonces dice, si yo conozco voltaje y corriente y potencia, yo voy a utilizar esta fórmula. Corriente es igual a la potencia sobre el voltaje. Tenemos 100 watts divididos entre 127. Si haces la operación en tu calculadora, te va a dar que la corriente es igual a 0.78 amperes. Te encargo que lo confirmes. Hace ratito hablé de lo que es una carga. Una carga eléctrica, una carga es todo aquello que conectamos a la electricidad y que consume energía. Vaya, cualquier aparato en nuestra casa, ¿sí? El celular, la computadora, la televisión, la secadora del cabello, etcétera, etcétera. Eso se le llama carga. Vamos a ver este ejercicio. Por cierto, tú vas a terminar los demás. Si tenemos los siguientes dispositivos eléctricos, obtenga la corriente que consumen. Aquí tenemos un televisor, un microondas, un mini split, un hidroneumático. En la base de que tenemos 127 volts y nosotros ya sabemos que la corriente es igual a potencia sobre voltaje, por lo que en el caso de la televisión tendríamos 80 watts divididos entre 127 volts, nos da que da 0.629 amperes. Aquí tendríamos que poner a un ladito en el cuaderno el resultado de corriente, una columna extra. Te encargo que realices los otros tres problemas. Aquí le dejamos por hoy y continuamos en el siguiente ejercicio que van a ser los circuitos serie y paralelo.